Bueno, buenos días, muchas gracias. Vamos a hacerles llegar un comunicado donde damos cuenta de los estragos económicos y financieros a partir de la entrega el día 30 de enero del informe sobre la situación de las finanzas públicas del cuarto trimestre del gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, y destacan básicamente tres cosas que nosotros queremos resaltar. Uno, la caída en los ingresos, es decir, hemos entrado ya en una fase de agotamiento de los efectos positivos que se pudieron ver en la reforma fiscal del 2013, particularmente en el impuesto sobre la renta. Si bien las contribuciones producto del IVA se mantienen dentro de la lógica que había sido estimada, pero el hecho contundente es que la reforma fiscal de la administración anterior prácticamente está agotada. Las presiones sobre el gasto son mayores y eso nos ha llevado a nosotros a entrar en contacto con el resto de los grupos y las fracciones parlamentarias para abrir un debate, un análisis, una discusión que nos permita lograr un incremento en la recaudación con medidas que deben de entrar en vigor a partir del próximo año, del 2020. Son reformas que tienen como propósito garantizar cuando menos que en el 2020 tengamos un crecimiento en la recaudación de poco menos del 2% del Producto Interno Bruto. Como dicen, ya nos alcanzó el destino, tenemos que hacer un esfuerzo fiscal mayor. No se trata de crear nuevos impuestos, tampoco de modificar las tasas y los esquemas del IVA o del impuesto sobre la renta. Simple y sencillamente lo que estamos buscando es tapar una gran cantidad de hoyos que existen en el esquema tributario mexicano. Particularmente nosotros consideramos que se debe de poner una atención y un acuerdo nacional absolutamente de todos en relación a las empresas fantasmas y a la facturación falsa. Este sí es un huachicoleo fiscal inmenso que está provocando graves daños a nuestra economía y también pues tiene efectos que nos llevan a la disminución del gasto público, no solamente en el 2019, sino de que no hacer nada, pues prácticamente afectarán también las finanzas el próximo año y los años subsiguientes. El otro tema fundamental, pues tiene que ver con un fenómeno relativamente nuevo, donde México pues no está lo suficientemente preparado. Las estructuras y las medidas tecnológicas apenas inician, pero tiene que ver con el comercio electrónico. Es una actividad intensa que está creciendo en forma impresionante y creemos nosotros que el Estado mexicano debe poner una atención especial con el propósito de que no se presente una evasión y una elusión fiscal desenfrenada en esta nueva forma
que está adquiriendo el comercio nacional y también el comercio internacional. En el 2013 hubo una modificación al régimen de consolidación fiscal, se taparon una serie de trampas, pero seguimos teniendo la necesidad de poner a discusión y a revisión el tema de los diferimientos de pago en el impuesto sobre la renta, de las devoluciones, y hacer lo posible porque se cierre la brecha entre lo que se paga efectivamente como impuesto sobre la renta y la tasa real que nuestras leyes y nuestros esquemas están vigentes en estos momentos. También queremos nosotros aprovechar este momento, esta difícil situación de las finanzas públicas, para que haya mayor responsabilidad en los municipios y en los estados, particularmente en tres aspectos: aprovechar el potencial del impuesto predial. Creemos nosotros que este es algo que no ha sido aprovechado con suficiencia, no hay apoyo de las entidades y de la federación para que los municipios pudieran tener una mayor fortaleza. Rediscutir el asunto de la tenencia y la parte también importante que tiene que ver con las nuevas facultades que se están discutiendo en estos momentos en la Suprema Corte de Justicia, sobre todo en materia ambiental. Y donde ya la situación es realmente difícil, pues es en aquello que tiene que ver con las emergencias en materia de salud, particularmente cánceres, obesidad, diabetes. Allí el gasto de las instituciones de salud es un gasto enorme y creemos nosotros que también debe de ponerse a discusión. Hay pues un hecho que fue anunciado el día de hoy en la mañana que nos llena de gusto. Ha sido una pelea de muchos años que se ha dado aquí en el Congreso en relación a la pesada carga fiscal que tiene Petróleos de México. Ustedes ven en el documento que les vamos a entregar la situación grave, difícil, no solamente por el endeudamiento, la pesada carga de la deuda que tiene Pemex, sino también por su difícil situación en materia financiera y también productiva, y el anuncio que se ha hecho el día de hoy por parte del presidente de la República para avanzar en un proceso de revisión del esquema fiscal de Petróleos de México, pues también no solamente nos llena de gusto porque es algo que nosotros habíamos venido planteando desde hace bastante tiempo. Es una de las empresas que mayores impuestos paga en el mundo, las empresas petroleras, y creo que esta medida pues también nos ayudaría bastante a poner a debate en este periodo que inicia en el mes de septiembre, poner a debate todo el esquema tributario, incluido también el de la carga fiscal que tiene Petróleos de México. Ya hemos entrado en contacto con los otros grupos parlamentarios. Todo esto, como ustedes saben, pues queremos nosotros que se dé en el marco de la celebración, posiblemente en el mes de agosto, de la Convención Nacional Hacendaria, porque pues México sigue teniendo uno de los gastos públicos en relación a su Producto Interno Bruto menores incluso que de nuestros vecinos de América del Sur, ya no digamos de los países de la OECD, y creemos nosotros que el gasto público pues sea suficiente, que sea perdurable, que sea sólido, que sea consistente con las nuevas políticas en materia de desarrollo social y también de inversión productiva. Otro tema que destaca en la revisión del informe del último trimestre del año pasado, pues es la discrecionalidad en el gasto, particularmente los excedentes. Ellos abusan, la administración pasada usó como quiso,
Básicamente los excedentes se transfirieron hacia el gasto corriente, que muestra un crecimiento importante y un abandono también en materia de inversión productiva, y creo que pues esa es una lección que debemos de tomar ahora para que los excedentes que pudiéramos obtener en el año del 2019 pues tengan la dirección que la ley marca: reducir la pesada carga de la deuda, hacer las inversiones necesarias en inversión productiva y de esta manera pues garantizar que nuestro país entrará de lleno en una fase de desarrollo todavía mucho mayor. Ya hemos avanzado en la racionalidad del gasto. Ese fue uno de los primeros desafíos que se lograron con la discusión y la aprobación del presupuesto en el mes de diciembre. Hay un manejo escrupuloso de los dineros que pagan los mexicanos como contribuciones, como impuestos, como derechos, y yo creo que lo que tenemos que es iniciar el debate sobre la precariedad y la debilidad fiscal y financiera que tiene el Estado mexicano. Un Estado social fuerte pues no puede vivir en esta situación de precariedad, máxime que los efectos de aumento recaudatorio que observamos con la reforma del 2013 pues se agotaron. Prácticamente estos efectos, como lo señala los propios datos, principalmente en renta, están ya limitados, y ahora lo que necesitamos, sin crear nuevos impuestos, sin subir tasas, pues es tratar de lograr que nuestro país tenga un Estado fuerte fiscal y financieramente para hacer frente a las necesidades de gasto. El anuncio del día de hoy del presidente en relación a los pasos que se han dado para el fortalecimiento de Pemex, pues apuntan ya también en esta dirección para que no solamente haya transferencias presupuestales hacia la inversión en exploración y explotación petrolera, sino que la propia empresa tenga una soberanía y una fortaleza fiscal, un mayor orden en sus finanzas y por lo tanto pueda también equipararse a las cargas fiscales que tienen todas las empresas petroleras del mundo, que les permiten pues desarrollar con mayor fuerza su actividad productiva, tener solvencia en las calificaciones y una sustentabilidad y una responsabilidad y una certeza en el pago de sus obligaciones financieras, donde prácticamente cada año pues casi son, en el caso nuestro, de alrededor de 25,000 millones de dólares. Entonces queremos entregarles ya este reporte, este análisis que hemos hecho del cuarto trimestre, que fue publicado hace algunos días por parte de la Secretaría de Hacienda, con el propósito de que haya una evaluación completa del sexenio del presidente Peña en el ejercicio del gasto, donde vienen establecidos pues los números, los datos, las cifras difíciles, el exceso de discrecionalidad, el aumento al gasto corriente y las dificultades financieras que hacen todavía muy complicado el manejo de la economía debido a errores, a omisiones, a excesos, a endeudamiento sin ton ni son, violando la Constitución, sin cumplir necesariamente todo aquello que nos dice de que la deuda pues debe ser para invertir en infraestructura, para la generación de empleos, y aquí prácticamente pues notamos, se destaca que hubo pues un gasto excesivo en el gasto corriente de nuestro país. Pues si tienen alguna pregunta, con gusto. Bueno. Buenos días, diputado. Dos preguntas. Con relación a este tema de las empresas, estas startups o
transnacionales que tienen domicilios fiscales en otras partes del mundo. En cierta manera, pues como tal no están evadiendo, sino eludiendo el fisco, porque pues hay una ley pues que los cobija, que es la doble tributación. Si ya pagaron en otro país, aquí no van a pagar impuestos. ¿Tienen pensado reformar la ley fiscal, no sé, de alguna manera dentro de este periodo para poder pues recaudar a través de este tipo de empresas, como usted lo ha mencionado? Esa por un lado. Y la otra pregunta es sobre las estancias infantiles. Esta mañana, pues afuera de Palacio Nacional estuvo un grupo de trabajadoras protestando, manifestándose porque pues se les redujo a la mitad del presupuesto, más de lo que se había aprobado en 2018, y pues están así en vilo por esa situación. Parte de ese dinero que se recortó, ¿a dónde se fue, dónde se encuentra, o en qué se reorientó ese gasto? Muchas gracias. Bueno, un tema que causó mucha polémica, un gran debate, y que afortunadamente nuestro país suscribió el acuerdo en la reciente reunión de Davos, pues tiene que ver con la doble tributación y con el comercio electrónico. Ya hay algunos avances. Sin embargo, yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente todavía la exploración de los potenciales recaudatorios y la necesidad de adecuaciones de nuestra legislación, pues se requieren de un camino todavía muy amplio para recorrer, y por eso nosotros estamos poniendo a debate, a discusión, este punto como un punto fundamental de acuerdo entre todos los grupos parlamentarios para analizarlo estos meses, y que inmediatamente que iniciemos el periodo de septiembre, y como parte de los debates que debemos de dar en relación a la Convención Nacional Hacendaria, este punto ocupe pues uno de los lugares prioritarios para evitar pues esta ilusión, como usted bien señala, que se presenta en estos momentos, y que de no detenerla pues va a crecer prácticamente sin control. El tema de las estancias infantiles pues sí es algo que estamos revisando. Hemos entrado en contacto con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, también con la SEP y con la propia Secretaría del Bienestar. Se va a analizar este tema, y yo creo que en los próximos días, pues, con estas reuniones, con estas entrevistas, pues tendremos nosotros la posibilidad de informarles de manera más detallada. Siguiente pregunta, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Son tres. Hola, buen día. Preguntarte, Alfonso, sobre precisamente el régimen fiscal de Pemex. Ustedes ya están hablando con el PRI, con el PAN y con el PRD precisamente para que vayan de acuerdo y que los cambios que se hagan en esta materia realmente contribuyan a fortalecer las finanzas de Petróleos Mexicanos, ya que uno de los alertas que se aprendieron fue esta calificación que dio Fitch al gobierno mexicano, precisamente porque decía que Pemex ya no garantizaba como antes. Si van a hacer esto en este periodo o se esperarían hasta septiembre para hacer este cambio de régimen. Y también preguntarte en torno a estos 60,000 millones de pesos que dice López Obrador que se van a recuperar pues por la disminución del robo de combustibles. Algunos presidentes municipales o gobernadores ya están así como al tanto para ver qué se va a hacer con esos recursos, y dicen que van a solicitarlos para infraestructura de sus estados. Y finalmente, sobre la cuestión de las empresas fantasmas, también las facturas falsas, decía apenas Germán Martínez, el director del IMSS, que ellos iban a cerrarle la pinza junto con el SAT para que las empresas realmente declaren lo que ganan, lo que pagan de impuestos por las cuotas obrero-patronales. ¿Ustedes qué van a hacer al respecto para que esto funcione de forma articulada con las dependencias o los organismos que están relacionados? Gracias. Bueno, el anuncio expresado el día de hoy en la mañana, pues nos da pie para reforzar las reuniones, las pláticas que desde hace algunas semanas hemos tenido con los grupos parlamentarios, particularmente
en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Energía, y pues este tema de las reformas que deben de emprenderse en el régimen fiscal de Pemex, pues tienen en cierta medida un reconocimiento, en gran medida un reconocimiento de las dificultades reales que se siguen manteniendo como empresa. Las medidas iniciales que se tomaron pues fue reducir la carga en materia de deducciones de las inversiones en exploración y explotación. La cantidad de 11,000 millones de pesos fue algo inicial, pero se tiene y se está obligado a dar un paso mucho más fuerte, un avance más grande y poner a debate, a discusión toda la estructura fiscal de una empresa como la nuestra, si realmente se quiere seguir pues manteniendo como una empresa fuerte, homologarla con sus pares que existen en otros países, otras empresas petroleras, y además pues poner a debate la totalidad de la recaudación que realiza el Estado mexicano, es decir, la parte de la estructura fiscal de Pemex tiene que ser debatida, discutida, acordada en forma integral, sobre todo para echar a andar no nuevos impuestos ni nuevas tasas, pero sí una gran cantidad de dinero que se fuga por la elusión y la evasión fiscal. Yo creo que si nos ponemos todos de acuerdo, para 2020 estaríamos en posibilidad de aprovechar todo el potencial que sigue habiendo en algunas disposiciones fiscales, predial, impuestos sobre la renta, todavía IVA, IEPS, sobre todo aquello que tiene que ver con aspectos relacionados con lo que son emergencias en materia de salud, particularmente cáncer y enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad. Yo creo que tiene que ser pues un debate integral y en ese sentido vamos a caminar. Siguiente pregunta, Gloria Islas, de Notimex. Hola, buenas tardes. Diputado, yo le quiero preguntar si estas dificultades financieras que tienen en el presupuesto para este año también pasa por el despido de casi 10,000 plazas permanentes que según ya están incluso en el presupuesto de egresos 2019. No, lo que estamos nosotros demandando, sobre todo por una medición que se hace hoy por uno de los medios más prestigiados en materia económica y de finanzas de nuestro país, lo que sí estamos demandando es de que haya mucha vigilancia para que no se presenten los subejercicios. Yo creo que lo que ha ocurrido el primer mes del gobierno, pues debe ser también una llamada de atención para que se ejerza a plenitud aquel compromiso que hizo el presidente de la República en el sentido de que habrá una vigilancia para que no se presenten subejercicios. Yo creo que este es algo fundamental. Se ha aprobado un presupuesto de 5,830,000 millones de pesos y creo que el mandato es gastarlo todo y gastarlo bien y evitar lo que en otras ocasiones se presentaban subejercicios que eran imperdonables, sobre todo por las grandes necesidades de crecimiento económico y de atención a una gran cantidad de inversiones que tenían que hacerse tanto en materia social como también en materia productiva. Pero no hay despidos, estos 10,000 que dicen que se darían a mitad de año. No, bueno, está presupuestados, hay compactación, hay reducciones salariales, hay compactación racional de estructuras administrativas. Creo que este es un ejemplo que debieron de seguir las entidades federativas en el mes de diciembre cuando discutieron sus presupuestos. Desafortunadamente, pues es la Federación quien está cargando solo con la racionalidad del gasto. Nosotros ya les hemos entregado un informe de los gastos casi en todas las entidades federativas y seguimos observando poca racionalidad en las aprobaciones de su presupuesto, mientras que el gobierno de la República
pues sí ha puesto el ejemplo, y yo creo que de manera urgente, pues urge que también en las entidades federativas se pudiera analizar este tema. Claudia Salazar, de Sobre todo en Reforma. los municipios y en los estados, creo que quedaron a deber en materia de racionalidad del gasto. Siguiente pregunta, Claudia Salazar, de Reforma. Buenas tardes, diputado. Preguntarte tres cosas. Primero, ¿qué pasó con las estancias infantiles? ¿Hubo un mal cálculo por parte del gobierno que terminó recortando la mitad de lo que era el presupuesto para las estancias, y ahora pues se les está pidiendo a las madres trabajadoras que cooperen mientras vuelven a ver si se les da o no el recurso para las estancias que sí estaban funcionando? ¿Cómo se puede resolver este asunto? Pues sería reponiendo el presupuesto, supongo, o ¿qué les puede responder a las madres trabajadoras que ya están aquí afuera de la Cámara de Diputados protestando por este recorte que les afecta porque no tienen dónde dejar a sus hijos? Y te pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue lo que se ponderó? Porque es un impacto social muy fuerte para estas mujeres. Preguntarte también, en el tema de la carga fiscal de Pemex, ¿se piensa quitarle toda esa carga fiscal que tiene y ya liberar a Pemex, pero al mismo tiempo pues esto representa una reducción de recursos para el gobierno? Y lo que acabas de mencionar con el reporte del 2018, pues es que cayeron los ingresos. Entonces ahí cómo compensar lo que dejaría de pagar Pemex con los ingresos del gobierno. Y también preguntarte, de todo esto que mencionas del último año de Peña Nieto, ¿qué es lo que procedería? ¿Hay alguna irregularidad que sea factible para fincar alguna responsabilidad administrativa o incluso penal por estas cifras que tú estás advirtiendo en el último año de Peña? Por favor. Bueno, yo quiero informarles que desde hace aproximadamente 2 semanas el tema de las estancias infantiles ha sido motivo de reuniones, tanto con la Secretaría de Educación Pública como con la propia Secretaría del Bienestar. Nosotros, como parte de la Comisión de Presupuesto, se está haciendo una revisión, sobre todo por todos los problemas de desvío de recursos, una pesada carga de intermediación de administraciones, pero también con la firme convicción y con la decisión completa desde el Ejecutivo y también desde el Legislativo del fortalecimiento de este sistema y de un esquema mucho más consolidado en materia de estancias infantiles. Yo creo que todos estos trabajos de revisión que se están haciendo nos van a permitir que a partir de la próxima semana pues pudiéramos tener una propuesta que nos ayude y que garantice que absolutamente todos los niños serán atendidos, todas las madres serán protegidas y de esta manera pues tener un sistema robusto de estancias infantiles en el país. Sí. Ahora, en relación a el tema de la carga fiscal de Pemex, se están viendo muchas opciones y efectivamente, como tú lo señalas, pues esto requiere una visión integral, donde el tema del presupuesto pues también sea incorporado al debate pues tributario que tenemos que dar en los próximos meses. Ya lo hemos platicado con el resto de los grupos parlamentarios. Aquí estamos hablando de medidas que van desde lo local, desde el municipio, desde el estado. La convicción pues es no habrá nuevos impuestos, pero sí empezar a tapar lo que sigue siendo un boquete
y una fuga muy grande en los esquemas actuales, sobre todo de IVA, de impuesto sobre la renta, de predial, de otros impuestos locales. Yo creo que forman parte pues de un nuevo federalismo, pero también de la convicción de que el Estado social que queremos nosotros construir pues no se lleva con la pobreza fiscal y financiera, porque así no podemos cumplir con las responsabilidades en materia de desarrollo y de atención a las personas y a las regiones más vulnerables. Lo de Peña Nieto, insistirte, diputado, pero ¿qué pasó en la valoración de recortar a la mitad el presupuesto de las estancias infantiles? Fueron parte de las evaluaciones. Está revirtiendo a un problema social. Muchos de los programas que ustedes observaron como recortes fueron como de los programas sociales, traen detrás de sí una evaluación, no solamente hecha por el Ejecutivo, también en consultas con el propio Coneval, y muchas de las medidas que se tomaron en la asignación de presupuesto, pues fueron obligadas a partir de ineficiencias, de errores, del poco impacto que tenían, y creo que incluso de problemas serios de operación y de manejo eficiente de los recursos. Uno de ellos pues es este tema, pero como yo les digo, desde hace algunas semanas hemos estado en contacto directo con las autoridades de la SEP y la Secretaría de Bienestar, porque la garantía es plena. No habrá ningún niño que se quede desprotegido, y también las madres tienen de tener la certeza de que la atención en estancias infantiles va a surgir sobre la base de un esquema totalmente renovado, que yo creo que en los próximos días lo podemos dar a conocer. Es de El Universal. Sí, estamos pues revisando, vienen las cuentas públicas. Yo creo que ya discutimos, hubo una condena en el ejercicio de la cuenta pública del 2016, es algo recurrente, y lo que sí nos queda claro es que todos estos años, sobre todo el último año, la necesidad de una censura política debe estar vigente, y además, como ustedes lo observaron, uno de los transitorios del dictamen aprobado de la cuenta pública 2016, pues tiene que ver ya con la integración del grupo de trabajo que formamos la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Vigilancia, porque sí queremos darle seguimiento a las observaciones de la auditoría y sobre todo dar una vigilancia y un informe de los procesos administrativos y penales de todos aquellos funcionarios a los cuales se les fincan responsabilidades por el ejercicio que no adecuado del gasto público que hicieron, y entonces pues de esto ahora va a ser distinto. No solamente las observaciones se van a quedar ahí, la falta de información sobre cómo van los procesos administrativos y penales nadie sabe. Ahora, con la formación del grupo que integramos entre las dos comisiones a partir del dictamen aprobado de la cuenta pública 2016, pues habrá una vigilancia para que el proceso administrativo penal llegue hasta sus últimas consecuencias, donde hubo irregularidades en el manejo del gasto. Horacio Jiménez, del Universal. Buenas tardes, diputado. Usted, cuando llegó aquí a la Cámara de Diputados, hizo varios análisis económicos sobre la situación financiera y administrativa de la Cámara de Diputados. Hoy conocemos esta información de que hay más de 100 vehículos en la Cámara de Diputados y que van a ser vendidos. ¿No es un exceso tener 100 vehículos en la Cámara de Diputados a disposición de los diputados federales? Y en caso de que se vendan estos vehículos, ¿a dónde debe ir este recurso? Gracias. Pues mire, yo no tengo ningún, no sé quién los usará, ¿no? La verdad, nosotros propusimos una auditoría al ejercicio presupuestal de la Cámara de Diputados, fue discutido en la Junta de Coordinación Política, afortunadamente se aprobó. Es una auditoría que debe estar desarrollando ya la Auditoría Superior de la Federación,
y creo que eso nos va a arrojar pues una gran cantidad de información, de datos sobre lo que se hizo con los recursos públicos, sobre todo el exceso de gastos que existía en materia de asesores, de sueldos, de prestaciones, y bueno, pues ahora pues es espeluznante este tianguis que tenemos aquí, que han ustedes reportado gráficamente, y creo que pues tienen que ser vendidos y el dinero debe ser regresado, entregado a la tesorería con el propósito de que se cubran pues muchas de las exigencias que tenemos en materia presupuestal. Pero ojalá y sea una buena lección para que nadie ande ostentando, nadie traiga, pues no, yo creo que todos los diputados, las diputadas no necesitamos tener vehículo oficial, son innecesarios. Ojalá y esta vergüenza gráfica que ustedes muestran en sus respectivos periódicos sea pues una llamada de atención para que no se vuelva a repetir esta irracionalidad en los gastos del Congreso de la Unión. Fernando Damián, de Milenio. Buenas tardes, diputado. Cuando se refiere usted a tapar los múltiples hoyos que a su juicio existen en el sistema fiscal, ¿se refiere a regímenes especiales, devoluciones? ¿Qué tipo de huecos son estos de los que está usted hablando? Y si tiene ya una cuantificación inicial de lo que se podría pues restituir al erario por esa vía. En segundo lugar, hoy, y a propósito también de la situación financiera de Pemex, hoy se da a conocer un desvío de las gasolinas que Pemex dona a Secretaría de Defensa Nacional, organizaciones sociales, algunas secretarías, y esta gasolina pues resulta que la encuentran también en algunas estaciones de servicio, alrededor de una docena, de Hidrocina y otro concesionario. En este caso, preguntarle si desde la Cámara de Diputados se puede contribuir a clarificar esa donación de gasolinas por parte de Pemex, establecer ahí algún mecanismo legal y sobre todo si se pediría a la Auditoría Superior de la Federación investigar este caso, por favor. Sí, en el caso de Pemex tradicionalmente funcionaba una dirección que tenía que ver supuestamente con apoyos sociales, tanto a asociaciones civiles como a ayuntamientos, y era la verdad algo totalmente discrecional, sin control, no solamente la entrega de combustible, sino también de material para la pavimentación de calles o carreteras. En realidad nunca se supo bien a bien cuáles eran los criterios. Había funcionarios, incluso familiares de funcionarios que estaban como intermediarios de ayuntamientos y eran gestores, y lo que debería ser donativos pues se convertía también en un negocio. Yo creo que esta área en materia no recuerdo el nombre de la dirección de Pemex, pero en materia de ayudas sociales pues sí tiene que entregar un informe de qué es lo que se hizo, porque este era un escándalo que desde hace mucho propios presidentes municipales comentaban, las cantidades que deberían de otorgar por la entrega de chapopote o aceite o material para la pavimentación de carreteras y de combustibles a las asociaciones civiles, ¿no? Armando Gama, de Canal 11. Perdón. Seguimos teniendo serios problemas. Creemos que hay un potencial recaudatorio muy grande en predial. Nuestra idea es hacer mucho más fuertes los vínculos de la Federación, los estados y los municipios, poner a debate otros impuestos que ya existen en algunas entidades localmente, pero creo que en el caso del impuesto sobre la renta, pues tenemos grandes pendientes todavía que revisar, y en el caso del IVA, sobre todo porque la evasión a partir de empresas fantasmas y facturación falsa, pues dimos un paso pequeño con la desaparición de la compensación universal, ahora que debatimos y aprobamos la ley de ingresos, pero creo yo que
se tiene que continuar con la serie de medidas, tanto por parte del SAT como de la propia legislación, porque ahí está una fuente de enriquecimiento muy grande y una evasión y elusión fiscal también enorme. Y creo que el otro cosa que yo les comentaba, la parte del comercio electrónico, pues estamos en pañales, tenemos que desarrollar un programa ambicioso sin violentar la doble tributación. Sí creo yo que ahí hay una fuente recaudatoria, cuando menos las perspectivas que nosotros tenemos de las revisiones que hemos hecho, yo creo que una cantidad ligeramente menor a 2 puntos del Producto Interno Bruto sí podemos recaudar en los próximos años. No, yo no, ya las cosas como que el destino nos alcanzó, las exigencias son muchas, sobre todo en materia de deuda, de pensiones, de participaciones. Cada día son más grandes las necesidades de inversión en infraestructura y entonces pues ya no podemos seguir teniendo un Estado pobre, con una precariedad fiscal y financiera enorme y además cuando tenemos el compromiso del fortalecimiento de la estructura de gasto y de inversión de la principal empresa de nuestro país, que es Pemex, y que afortunadamente hoy se anunciaron la disposición para llevar a cabo medidas mucho más fuertes que nos permitan consolidarla como era antes, una empresa a la altura mundial que haga frente a sus compromisos financieros pero que también atienda los retos de inversión y de incremento de la producción. Armando Gama. Gracias, diputado. Buenas tardes. En este tema de las estancias infantiles, preguntarles si en estas reuniones que se sostienen con diversas secretarías, se está analizando la posibilidad de pues, otorgarles más recursos, si se estaría garantizando el concederles más recursos a las estancias infantiles para que pudieran operar. Esto me lleva a la segunda pregunta. En la mañana, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador pues enfatizaba que no se les estaría dando mayores recursos porque había alguna implicación por parte de algún partido. No sé de qué otra forma tendría arreglo este asunto y pues básicamente preguntarle también qué pasó cuando se estaba discutiendo el presupuesto, porque pues sí, el planteamiento fue por parte de la Secretaría de Hacienda reducirles este porcentaje de recursos. Sin embargo, pues ustedes tenían como la última palabra. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo una mala valoración? ¿Hubo un error? ¿Qué pasó? Sobre todo lo que nos interesó en ese momento y nos interesa ahora es erradicar la corrupción en la administración de las estancias infantiles. Eso es nuestro objetivo fundamental y por eso la garantía absoluta de la atención de los niños y la protección de las mamás trabajadoras, la decisión de un apoyo absoluto fue algo que está privando y está siendo determinante en la resolución que se va a tomar. ¿Y qué culpa tenían las mamás de la corrupción en las estancias donde sí había el servicio? Porque entonces lo hicieron a la Viva México, cortarles el dinero, y son las mamás las que ahorita están sufriendo eso, porque podían haber ubicado exactamente dónde estaba la estancia que no tenía niños y que recibía dinero, pero castigaron a las mamás donde sí estaban dando el servicio y ahora hasta les piden dinero para poder mantener el servicio y ellas tienen que estar pagando de un dinero que no tienen, ¿no? Entonces, parece que lo hicieron a la Viva México sin saber dónde estaba el impacto social de lo que estaban realizando. No, bueno, es que no eran casos aislados, sino era un sistema de funcionamiento que estaba realmente afectando la solvencia y la viabilidad de un esquema fuerte, profesional, en materia de estancias infantiles. No fue ni a la Viva México, ni era un asunto puntual, sino era un problema que ya se había convertido en sistema de administración totalmente opaco, irracional, de negocios que nada tenía que ver con la atención a los niños ni con la protección de las mamás. Para aclarar, ya en estos días viene el auditor superior de la Febrero, Federación. en este mes, sí. Ajá.
A mí me gustaría saber qué tan a fondo van a ir, porque mencionabas de sanciones, incluso denuncias penales, pero pues denuncias hay un montón en la PG, bueno, ahora la Fiscalía Especializada, la Fiscalía General de la República. ¿Hasta dónde están realmente dispuestos a sancionar? Porque con el discurso de López Obrador de que pues ya no hay que ver al pasado, sino que hacia adelante y no hay que castigar a nadie, ¿cuál sería el resultado de esto? No, ya en el dictamen de la cuenta pública 2016 se mandata a la Comisión de Presupuesto y a la Comisión de Vigilancia de integrar este grupo de trabajo que se instalará esta misma semana para darle seguimiento a todo lo que tiene que ver con las responsabilidades administrativas y penales de aquellos funcionarios que incurrieron en faltas a la ley en el ejercicio del gasto. Última pregunta de Roberto Garduño de La Jornada, también del Sol de México. Buenos días, diputado. Dos cosas rápido. ¿Cómo se va a garantizar que los recursos que ahora las mamás van a poder disponer para pagar la estancia de sus hijos efectivamente se utilice con ese propósito? Primero, porque ahí me da la impresión de que hay, si me permites el término, una ausencia de reglas de operación con esa medida. Y en la otra, sobre la doble facturación, ustedes tenían una propuesta ya de ley que iba a normar este problema que es muy serio y del que ustedes pretenden obtener. Efectivamente, ¿la van a presentar o qué va a suceder con esto? Porque ustedes la anunciaron desde antes de que iniciara la propia legislatura. Gracias. Sí, bueno, en relación a la última pregunta, pues había y siguen existiendo distintas opciones. De hecho, hay un grupo de trabajo permanente entre el Ejecutivo y un grupo de legisladores con el propósito de revisar distintas opciones. Se dio un paso inicial, que fue la desaparición de la compensación universal. Esto va a tener un efecto de vigilancia y de recaudación todavía mucho mayor, pero no se agota con esta medida. Se va a proteger a las empresas que actúan en la legalidad, pero lo que en estos momentos está a debate, a discusión, pues es analizar qué otras medidas vamos a echar a andar, porque sí estamos ante un fenómeno inmenso. Creo yo que el daño nacional que provoca la facturación falsa y las empresas fantasmas pues supera en mucho lo que en estos momentos se ha detectado como pérdidas por el robo de combustible. Estamos ante la presencia de bandas criminales muy organizadas que hicieron que el sexenio de Peña Nieto pues fuera el sexenio de la facturación falsa, con los graves problemas que tenemos para las finanzas públicas y para la reducción de los ingresos del Estado. Rafael Ramírez del Sol. Sobre el tema de las estancias. Sí, sí, todo esto, yo les comentaba que este grupo de trabajo pues está analizando, ustedes tengan la certeza de que no fue porque se encontró una o dos o tres estancias con irregularidades, sino que era en mucho un sistema que no estaba funcionando. Las bondades que al principio tuvo este esquema fueron desapareciendo paulatinamente y en algunos segmentos se convirtió en una fuente muy importante de desvío de recursos y de desatención a los niños, y además fue lo que nos llevó a tomar la medida que ustedes conocen, pero en este grupo de trabajo se está revisando con la garantía de que se va a crear un sistema de estancias infantiles más sólido, más robusto, más transparente, para que no quede ningún niño desatendido. Bueno, ese yo creo que no lo tenemos, pero era un sistema muy robusto de desvío de recursos por el esquema
como venían funcionando las estancias infantiles. Perdón, diputado, nada más para que nos puedas puntualizar. Dices que el quebranto por la doble facturación es más elevado que el que anunció el presidente por robo de combustibles. ¿A cuánto más o menos se calcula Las cifras más conservadoras que nos ha dado el SAT son aproximadamente 10,000 empresas fantasmas y casi una evasión o elusión fiscal que supera los 500,000 millones de pesos al año. Ya hicimos nosotros un evento aquí, vinieron a dar testimonio. Esta es una verdadera tragedia nacional, sobre todo porque agarró mucha fuerza en el sexenio anterior y desfalcó en forma sorprendente las finanzas del país. Rafael Ramírez del Sol de México. Diputado Ramírez, rápidamente, ahora que para no perder el foco de lo que nos vino a comunicar en aras de este ahorro que se ha venido realizando durante estos más de 60 días que tiene la administración, pues preguntarle, el foco ha sido pues básicamente el adelgazamiento de la burocracia. El presidente había anunciado que iba a ser la burocracia dorada, pero vemos también que han sido cargos menores e incluso servidores públicos que dan atención a la ciudadanía. Y ahorita que mencionaba usted esto de que los estados no han hecho lo suyo, ¿usted estaría sugiriendo que se hagan despidos también a nivel estatal? ¿Y cuántos serían estos despidos? ¿Está sugiriendo eso? No, lo que yo estoy exigiendo y creo que la mayoría de la población está demandando es acabar con una pesada nómina que crece exponencialmente y en forma irracional y que resulta insostenible en los municipios y en las entidades de la República. Casi el 80-85% de los gastos de los ayuntamientos se va al pago de nómina, y con eso se dejan de cumplir las funciones sustantivas que un ayuntamiento debe de prestar en materia de servicios públicos que la población requiere y que sobre los cuales tienen muchas carencias. Y ahí, pues sí, desafortunadamente no vimos casi en ningún estado, casi pasó de noche en los congresos locales, y esta es una situación difícil que tenemos que corregir porque ya las finanzas de las entidades federativas y de los municipios se tornan insostenibles con este gasto administrativo y corriente que ejercen desde hace muchos años. Gracias, muchas gracias.